Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de Damas de la Oscuridad, Caballeros de la Luz, escrito por Octubre de Babilonia. Capítulo 11. Divididos. El nieto. Primera parte. Planeta 53. País Hispanilla. Las canchas deportivas eran monumentos históricos muy visitados por los pobladores de aquel país. Les recordaba la estupidez de la época antigua donde existía el fanatismo tonto y de bajo astral energético. La involución estaba plasmada en esa arquitectura ovalada de grandes cimientos donde aparentemente no existía la cultura, solamente un deporte que no era entretenido, donde el dinero era en forma de papel pintado, oro, plata y algunas joyas. Una vez que los historiadores supieron eso, pensaron que esas personas estaban locas, sedadas por la inconsciencia de la era de la oscuridad que los mantenía idiotizados con la caja boba, es decir, una televisión. En uno de esos monumentos históricos se hallaba una de las energías distorsionadas captadas por el panel holográfico de búsqueda. Los tres caminaron por los escombros, que en algún momento fueron calles. Era de noche y el toque de queda se notaba por la quietud de los pobladores que se encontraban resguardados en sus hogares. La dama de la oscuridad Neora, la cadena oxidada Wang y el caballero de la luz tecnópata Limche estaban en alerta por si era una posible trampa puesta por el enemigo en cuestión. Las luces iluminaban el estadio deportivo demostrando cómo eran las gradas y suelo de la misma. Y pensar que alguna vez hubo gente que se sentaba a ver a otros jugar un deporte que no rendía en nada, comenta Wang con desagrado. Personas involucionadas no se puede esperar mucho de ellos, analiza Neora sin siquiera ver de reojo tal sitio. El fanatismo deportivo era un mal que hacía bien, supuestamente. La gente se dejaba manipular con facilidad, lo que hace la involución en una dimensión. Menos mal que subimos peldaños evolutivos. Menos mal, Limche, si no seríamos igual de idiotas, concluyeron. La calma era tal que solo se oían sus voces comentando lo que miraban en ese paseo turístico de historia, hasta que observan en el piso por donde iban un líquido pegajoso. Decidieron ir en busca de lo que fuera eso que depositaba una mancha de fluido pegajoso en el piso de concreto. Bastaron unos metros para toparse con una crisálida del tamaño de una persona debajo de un farol que lo iluminaba como si fuera una incubadora. Y a su lado se encontraba Saruna Lumière custodiando su retoño mientras saboreaba a un guardia del lugar, que había caído en sus encantos y ahora era parte de su almuerzo. El acto de canibalismo era imperdonable. Saruna también había cometido canibalismo. Podría considerarse una abominación, aunque no lo era del todo. Al ver esto, la dama de la oscuridad Neora desenvainó su espada de umbraquinesis por si acaso debía luchar contra ella. Conocía también las aptitudes de su compañera, que incluso sabía que podía perder ante las habilidades que poseía Saruna, aunque no iba a permitir que se cometieran más crímenes por el simple hecho de que compartían un lazo afectivo. Vinieron para la cena, dijo Saruna luego de percibirles. Canibalismo es un acto criminal de alto valor, musitó Neora muy fría. Uy, sí, se burló Saruna por el comentario. ¿Viniste a ver mi hijo nacer? ¿Su hijo? Tanto Limche y Wang se quedaron perplejos. Pronto, Lucio Lux Lumière vendrá al mundo y habrán más como nosotros. Ustedes no podrán hacer nada. Déjense comer por mi retoño, usando un tono algo loco. Lucio Lux murió. Él no puede revivir. No saben nada de nada. No conocen el poder de mi padre. Ilusos. Deja de vociferar algo tan involucionado. Ahora vas a ver lo que es la ley en su mayor esplendor, menciona Limche. ¡Ja, ja, ja, ja! Intentadlo.
Y así empezó la lucha contra Saruna Lumière, que les disparaba a quemarropa con su metralleta simbólica. Hasta usaba sus rosas para llenarlos de espinas, cosa que no pudieron acercarse a su retoño, que se encontraba gestándose en la crisálida que le había realizado su amante. Si naciese engendro mestizo, no sería algo natural de la era de la luz. Sería un ser sin alma, como abundaban en la era de la oscuridad, lo que causaría un gran problema debido a un desequilibrio universal dimensional. Ellos no podían permitirlo, debían tratar de impedir tal nacimiento. Por ello, sin pensar demasiado, el cadena oxidada Wang directamente fue esquivando las espinas, realizando un tajo en diagonal con curvatura hacia arriba con su guadaña en ese huevo tipo crisálida, logrando un corte casi en U, con el fin de llegar al centro para destruir lo que hubiera dentro de ese saco abominable. Esto hizo que Saruna Lumière se fijase en el sujeto y se fuera hacia él, usando su rosa como un lazo. Lo envolvió dejándolo bajo las tinieblas de oscuridad. ¡Idiota!, gritó Saruna al notar el daño causado a su retoño. Ahora pagaréis por haber roto su caparazón. ¡Dejadle!, musitó Limche, empujándola hacia el piso. Con el caballero de la luz tecnópata Limche encima de Saruna Lumière. Mientras eso sucedía, la dama de la oscuridad Neora se acercó al huevo para usar sus habilidades en esgrima y cortar, dando muerte a lo que fuese que estuviera dentro. Cuando clavó su espada logró llegar al centro, sin embargo, en el momento de empujar hacia adentro y lograr apuñalar lo que fuese esa masa que tocó, algo le agarró la punta de su espada de umbraquinesis y la frenó. Tampoco podía quitarla, era como si su espada estuviese siendo retenida por algo o por alguien, momento en el que Saruna gritaría algo. ¡Hijo, nace y come tu comida oscura! ¡Loca, callaos!, dijo Limche, golpeando a trompadas a su oponente. El caballero de la luz tecnópata pretendía noquear a la ex dama de la oscuridad Saruna con el fin de llevarla ante la justicia del comité, quienes se harían cargo de la criminal. Empero ella no se dejaba, por ahí esquivaba sus trompadas y en otros casos los rejuñaba de algún modo. Era como si su cuerpo no fuera de una persona, sino como de una fusión entre bestia y persona, debido a sus uñas largas que se rompían al luchar contra el tecnópata, que a pesar de saber luchar cuerpo a cuerpo, se las rebuscaba para mantenerla en el piso. Durante ese tiempo, la cadena oxidada Wang experimentaba algo llamado conciencia nula, puesto empezó a oír, como si fueran sus propios pensamientos, inseguridades que no le pertenecían a su persona, pero que parecían muy reales. Posiblemente eran las inseguridades de Saruna que se reflejaban en la mente de la misma. Proyectar esos problemas personales en las personas ajenas era una de las habilidades de los seres de la cuarta dimensión. Wang trataba de luchar en medio de ese aprisionamiento en las tinieblas donde hasta el aire se le estaba cortando. Cuando, de en medio de esas palabras y quejidos mencionados por la madre, el retoño de adentro de la crisálida sujetó la punta de la espada tironeándola hacia adentro, logrando llevar un pie y medio cuerpo de la dama de la oscuridad Neora hasta él. Para su sorpresa, no era un infante, era un joven adulto. Ante sus ojos, en medio de esa especie de cápsula llena de fluidos, mal olor, palpitante, venosa, se había formado un homúnculo, con los rasgos de lo que alguna vez había sido el cuerpo de Lucio Lux, aunque carente de alma, con una mezcolanza de personas y otros cuerpos que la madre seguramente habría ingerido para nutrirle. Era espantoso para los ojos que lo veían. Ese ser se asustó al notar la mirada lúgubre de la mujer ante él. Neora no lo dudó demasiado y, aprovechando la proximidad, apuñaló al mismo hasta tenerlo a pocos centímetros. Eso generó un dolor estremecedor a Saruna, que con su propia adrenalina empujó varios metros al Limche para gemir, puesto sintió que en su pecho la atravesaban. Así como ella, seguramente que su amante Valgus Lumière lo sentiría a pesar de la distancia.
Tanto la madre como el padre, el hijo que gritó sin emitir sonido alguno, aún no podía hablar. No tenía la comisura de su boca ni las cuerdas formadas para emitir alguna palabra, pero sí la fuerza para quitarse la espada del pecho y vibrar de una forma tal que expulsó a la intrusa hacia atrás. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Neora cayó unos metros sobre unos escombros. Al parecer, no era para nada fácil vencer al nieto del arcontesino. La crisálida intentaba volver a cerrarse, pero la herida ocasionada al feto no le permitía, dado que como era una entidad propia, primero se encargaría de sellar y curar la herida grave del retoño, para luego cerrarse completamente y finalizar con el proceso de gestación. Neora estaba observando desde el suelo mientras se recuperaba. Ahora comprendía que si tenían una opción de acabar con el nieto del arcontesino. Se puso de pie adolorida, pero no le importó. Dividió su espada de umbrequinesis en dos, como solía hacer cuando se requería. Su espada de doble filo, de hojas negras y bordes violetas, era un conjunto de dos espadas ensambladas para formar una sola. Con fuerza cortó de manera vertical aquel capullo realizado por Saruna con los pétalos de la rosa, liberando al cadena oxidada Wang. Aquel estaba quedándose sin oxígeno y su rostro lo reflejaba. Al ser liberado pudo respirar nuevamente, apoyándose en el mango de su guadaña. A ellos se unió Limye, bastante mosqueado porque se estaba quitando de su pierna una de las tantas espinas que previamente les había lanzado Saruna. Una vez que el dolor empezó a disiparse, Saruna se pudo poner de pie. Furiosa y angustiada, como si fuera una madre real, observaba a la crisálida que se encontraba rota con un tajo bastante grande que dejaba visualizar su pequeño retoño, quien se estaba curando a sí mismo por la herida que le habían realizado. Escuchen con atención. Saruna no puede hacer mucho si herimos al retoño. Parece que están conectados de alguna manera extraña. Entonces, nos conviene atacar al homúnculo primero y luego a Saruna, menciona Limye. Nos turnemos, dice Wang. No, ataquemos de una vez, cosa que no le demos tiempo a que se regenere, menciona Neora, convencida de que así funciona el mecanismo. Sus miradas reflejaron el acuerdo, para cuando se pusieron en marcha. Saruna estaba esperándoles con varias rosas en una mano y su metralleta simbólica apuntándoles, al frente de su retoño, lo cual a ellos no les interesaba tal mecanismo de defensa que empleaba su contrincante. Habían fijado su objetivo, destruir al nieto para someter a la madre. Saruna, al notar que ellos irían a por su retoño, empezó a dispararles tanto sus proyectiles de su arma explosiva como que una lluvia de espinas cayó del cielo hacia estos. Lazos de los pétalos de las rosas querían envolverlos. Neora se hizo cargo de cortar los lazos con sus espadas y alguna que otra espina e incluso lanzó una de sus espadas hacia la crisálida, cortando un poco el rostro de su ex compañera. Saruna le molestó la actitud desafiante de su ex compañera, por lo que desvió sus espinas hacia esta. Por su parte, Limye utilizó su telequinesis para desviar los proyectiles, haciéndolos caer algunos al piso y a las espinas desviarlas de su objetivo. No pudiendo con todo, dio un paso hacia adelante para elevar un escombro suelto y lanzarlo hacia la crisálida. El escombro cayó en una parte rompiendo la crisálida, que como si fuera una cáscara de alguna fruta se abrió, dejando en exposición el funcionamiento de sanación al homúnculo que se encontraba sentado en cuclillas. Saruna usó uno de los lazos atrapando a Limye para que dejase en paz a su retoño, envolviéndolo en tinieblas. Aquel iba a experimentar casi lo mismo que Wang. Entretanto, la cadena oxidada, al ver que la criatura estaba expuesta, tomó su guadaña para correr hacia aquel y antes de enterrar el filo de la hoja de dicho instrumento, liberó
cortando los lazos que aprisionaban al tecnópata para luego rebanar la cabeza del homúnculo. La cabeza salió rodando lejos del cuerpecillo del homúnculo y Sarona clavó un grito desgarrador que le hizo enfadar aún más. ¿Qué habéis hecho? ¡Os mataré a todos ustedes! Molestan mucho. Acabad con ellos. Cansados, observaron cómo los fluidos se quedaron congelados, quietos, pero el homúnculo seguía en cuclillas decapitado e inmóvil. Algo faltaba, un paso muy importante, pero ¿qué podría ser? Era algo que deberían averiguar. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 11 de Damas de la Oscuridad, Caballeros de la Luz. ¿Podrán contra Valgos Lumière? Próxima parte del capítulo 11, martes 9 de diciembre. Gracias por escuchar y nos vemos en Kizuna Historias Contadas.